MX. Muy buenos días, un honor compartir Arsenal de Plumas con mi querida amiga Keta Bodet. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues es un gusto estar aquí, tanto con Alejandro como coincidir contigo en Arsenal de Plumas. Gracias, Keta. Siempre mucho cariño. Alejandro, ¿cómo te va? Director, ¿cómo estás? Muy buenos días, Keta. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, vamos a abordar, por supuesto, el tema político-electoral respecto a la jornada que se llevó a cabo ayer en los 4 municipios que ya conocemos: Zapata, Siltepec, Venustiano Carranza y El Parral. Pero antes, me gustaría que si comentamos el tema muy sensible, lamentable, pues la pérdida de vida de Lola Montoya. La verdad es una gran amiga, ella fue una pieza muy importante en Ultimátum, dejó huella aquí con un programa que era muy característico, todos sabíamos. Y ahora que leo a Juan Carlos Calimayor, pues que también colaboró con él con Eculta, pues dice que a todos le puso apodo, pues aquí a todos igual nos puso sobrenombres. Era nuestra querida Keta, ¿no? Perdón, Montoya. Keta, contigo una relación muy cercana también. Sí, conocí a Lola desde hace muchos años. Bueno, ¿quién no la conoció? Pero aparte por mi interés particular por los temas culturales, cuando estuve en el sistema chiapaneco de radio y televisión y tenía yo a mi cargo el programa Cartelera Cultural, pues Lola era de mis usuarias, ¿verdad? De mis clientas ahí del programa, siempre promoviendo su obra, siempre hablando de cómo ella transforma el lenguaje popular y lo lleva a las obras de teatro, ¿no? Era curioso cuando alguien que no era chiapaneco asistía a una de las obras de Lola, pues se quedaba de repente así en la luna, ¿no? Y necesitaba como un traductor, porque ella era muy afín al uso de este lenguaje tan rico que tenemos en Chiapas. Y, por ejemplo, eso se tradujo también en una de sus obras, La Marimba Recha, a la que Freddy López Arevalo, iba yo a decir, ¿verdad? Freddy Álvarez del Toro le puso música, ¿no? Y fue una obra espectacular, La Marimba Recha, ¿verdad? En ese tiempo los Castillo tenían una fundación que fueron quienes patrocinaron la puesta en escena de La Marimba Arrecha. Pero cada año se volvió tradicional que en los días de muertos, ¿verdad?, se presentara don Juan Tenorio, un don Juan Tenorio muy particular, con todo el estilo de Lola. Y también Lola fue a México, a la Ciudad de México, se estuvo presentando en el Teatro Blanquita, ese teatro icónico, ¿verdad? Ahí en el centro de la Ciudad de México, porque un tiempo fue director de este teatro nuestro amigo, hoy rector de la UNICACH, Juan José Solórzano. Marcial estuvo muy metido ahí en el Teatro Blanquita, y ahí tuvimos también a Lola. Lola forma parte de una época dorada del teatro en Chiapas, con Gustavo Acuña, Socorro Cancino, Carlos Lara, también ya fallecido, que seguramente ya estarán juntos Carlos y Lola ahí con San Pedro, ¿verdad? Haciéndolo reír con sus ocurrencias, ¿no? Y también el profesor Luis Alaminos, Cristina Munch, y una serie de actores que dieron lustre al teatro en Chiapas. Tienes razón. Bueno, dice Juan Carlos, hoy de lloramos con tristeza, sí, pero lo recordamos también con alegría, nos deja muy gratos momentos de su quehacer en la actividad cultural. Alejandro, si te parece, vamos ahora al tema electoral. ¿Qué opinión tienes? A ver, reserva también tú, abordas en tu columna los comicios de ayer
Ayer teníamos una percepción, fue cambiando. No sé qué comentarios tengas esta mañana. Sí, en efecto, ¿no? El problema hay que decirle a la gente que, como en todas las elecciones, muchas veces hay muchas expectativas de antes de la jornada electoral, ¿verdad? Los partidos políticos, sus candidatos generan unas expectativas y muchas de ellas cambian en la jornada electoral, que es el día de las votaciones. Aunque hay que decirle a la gente que ayer la expectativa que había es que pudiera haber violencia, desafortunadamente no la hubo, ¿verdad? Y las expectativas de quiénes iban a ganar o quiénes iban en primero o en segundo lugar, creo que se quedaron a nivel local, es lo que más les interesaba a los habitantes de cada uno de esos municipios. Y pues una expectativa que nos vino a eso de las 3 de la tarde era de que el PRI iba aventajando en 3 de los 4 municipios en donde hubo elecciones, pero esas cosas cambiaron. Hay que también citarle a la gente que ya cerró el programa de resultados electorales preliminares y ya contabilizaron todas las actas. No fue difícil porque eran nada más 4 municipios. Las tecnologías ya les permiten ahora estar transmitiendo los datos desde el momento en que colocan el acta afuera de la casilla, donde ya están todos los votos contabilizados de cada uno de los partidos, y las copias de esas actas ya están en manos de los representantes de los partidos, pues en ese momento ya lo pueden subir al sistema electoral preliminar, y ya una vez subidos estos datos, tenemos ahora que quienes tienen tendencia a ganar es Morena y Verde. Juntos haremos historia en 3 municipios, Parral, Zapata y Carranza, y Siltepec va aventajando el PRI, según los datos que subieron hace un rato el programa de resultados preliminares. O sea, ahí cambió toda la expectativa, ¿verdad? Insisto, a veces la operatividad de los estrategas de los partidos políticos cambia en la tarde, ¿no? Refuerzan su movilización de gente, y muy seguramente eso pues cambió los resultados ayer respecto de las tendencias que habían a la hora de la comida y los resultados que hay hasta ahorita. También importante decirle a la gente que los datos oficiales, estos no son datos oficiales todavía, aunque puedan ser certeros. Los datos oficiales los van a hacer en un conteo final que van a ser pasado mañana miércoles, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues a mí me parece eso, que a veces se generan expectativas falsas antes de las elecciones y estas cambian el día de los comicios, el día de la jornada electoral, como pasó el día de ayer. Pero agrego de una vez, y ya lo decías tú, lo enfatizabas ayer en los programas que tuvimos en vivo a lo largo de la jornada electoral, lo más trascendente es que transcurrieron en armonía, en paz. La gente fue a votar, salvo incidentes menores que hubo en Carranza, ¿verdad? Donde quemaron casillas electorales y todo eso. Así que el día después, yo creo que los ciudadanos debemos estar celebrando que fue saldo blanco. Ya los políticos ya van a empezar a emitir otras cosas respecto de la conveniencia que tenga cada uno, ¿verdad? Así es, amiga, tú mencionabas antes de iniciar el programa en vivo, de aquella experiencia de Pablo Salazar, San y David. En Carranza se pues, mantiene el triunfo de Morena, pues la tierra del gobernador Rutilio Escandón. Comenta. Así es, yo creo que era una cuestión de honor aparte ganar en Carranza, ¿verdad? Así es. Además, muchas veces el partido se espera hasta el final, ¿verdad? Para ver cómo se movilizan las personas y le mete todo el punch, pudiéramos decir, en las últimas horas. Por eso a veces pareciera que un partido va a ser el ganador y de repente se revierte, ¿no? Totalmente en los números electorales. Creo que esta fue una buena experiencia en el sentido de en muchas comunidades pues no estaban de acuerdo con los consejos, ¿no? Con la creación de consejos, y eso dio la ocasión a que se convocara nuevamente a estas elecciones
que son una experiencia para el 2024 porque nos muestran que todavía hay zonas donde hay que concertar con los grupos, ¿verdad? Con los grupos que ocasionan la violencia. Hay que revisar bien qué es lo que está pasando en estos municipios. Y no sé si en frontera Comalapa la comunidad esté de acuerdo en que se quede el consejo que está hasta el momento gobernando el municipio, porque si los hechos violentos siguen sucediendo, quiere decir que este consejo pues no está funcionando, ¿no? Entonces le toca a las autoridades, a los delegados de gobierno, a los secretarios, ¿verdad? A todos los que les toca esta parte de mediación, de concertación, pues hacer un trabajo de filigrana, como decían nuestros políticos de antes, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que sí, en ese momento está el gobernador Rutilio Escandón abordando el tema, y el tema electoral dice que se van a investigar los hechos que ocurrieron, algunos ilícitos electorales, pero habría que ver el contenido del que está diciendo el gobernador Rutilio Escandón Cárdenas. El dato que sí es bastante preocupante, y de alguna manera pues, lo abordo en tarot político, es de que urge un entendimiento que vimos en vísperas de la jornada electoral, que fue un teléfono descompuesto entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno. Ellos advirtieron a los órganos electorales, IFC e INE, de que no se llevaran las elecciones porque habrían pues condiciones muy preocupantes, existían un escenario adverso en términos de seguridad. También lo hicieron los dirigentes de los partidos políticos, del propio Morena. Bueno, ¿qué pasó? Porque dijo el fiscal, yo como fiscal no pude entrar ni a Carranza. Bueno, pero se generó ahí una confrontación entre los representantes del IFC y del INE con los actores políticos, digamos, de alguna manera del lado oficial. Yo creo que desafortunadamente lo que estamos viendo a nivel nacional se está también reflejando en Chiapas, ¿verdad? Creo que, como mencioné su columna Armando Ríos Peter, ¿no? De esta nueva propuesta en términos de reforma del órgano electoral, pues que sean para bien, ¿no? Y creo que merecen una consulta más amplia con expertos, ¿no? No dejar solo en manos de la ciudadanía la elección de quienes serán los encargados del órgano electoral, sino que realmente estas reformas deben ser avaladas por gente conocedora del tema electoral, y si realmente va a haber una propuesta, pues que esta propuesta sea para mejorar, ¿no?, los organismos electorales y dejar a un lado la confrontación que se está dando, porque también se refleja en los estados. Tenemos 6 estados donde va a haber elecciones y posiblemente se den estos fenómenos que se están dando en Chiapas, ¿no? Así es. Bueno, yo digo y aplico un término tal vez es un poquito fuerte, pero se da la impresión de que hay hasta como un pleito callejero a nivel federal. Eso en cascada no debe bajar a Chiapas, porque lo que ocurrió ayer en ese desentendimiento que existía en estas entidades de gobierno y los órganos electorales, pues es muy mal presagio para el 24. Ojalá se superen estas diferencias, que pues armonicen y que estén hablando del mismo tema, porque quedan entredicho. Así es. Oye, aunque no hayan elecciones, se desarrollaron, en Santa Paz, algunas cosas como la quema de paquetería electoral, pues no es lo que se dio a entender que podía pasar. Muertos, no se contaron heridos, y eso es buena nota para los chiapanecos, y ojalá que en este año nos acerquemos a las elecciones del 24. ¿Qué te parece, Alejandro?
Sí, en efecto, ¿verdad? Y es parte de eso de lo que hablo yo en mi columna de hoy. Dos puntos importantes destaco nada más. Estoy visualizando que las instituciones democráticas se pusieron a prueba. ¿Cuáles son? Pues las de el árbitro electoral, el tribunal electoral del estado de Chiapas en este caso, o cuando llegan a otras instancias al Tribunal Electoral Federal, ¿verdad? Y estamos hablando que aquí en Chiapas pues hubo dos involucradas, que es el INE, que tenía una parte del trabajo de las elecciones previas, durante y después, y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que también tiene otra parte del trabajo. Yo creo que aun cuando estaban presionadas por lo que ya platicaste, pues ellas cumplieron con su trabajo de estar organizando, llevar las casillas, capacitar a los funcionarios electorales, cuidar que se contaran bien los votos, que llegaran bien los paquetes, y yo creo que van a tener un buen final el día de pasado mañana, cuando hagan el conteo final de las actas, y ya cuando se les entregue las constancias de ganadores a cada uno de los candidatos. Ya después, si hay alguna inconformidad, se irá a los tribunales, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que sí cumplieron el INE y el IFC. Donde sí fallaron, pues son las instituciones políticas, ¿no? Las que tú hablabas también, que estaban por un lado tratando de persuadir a que los órganos electorales cancelaran la elección en Venustiano Carranza. Las instituciones electorales, yo creo que se plantaron muy bien en el sentido de ajustarse a las leyes, porque no solamente era visualizar si había riesgos o no, que hubiera violencia, sino que también garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a votar y ser votados, que en este caso eran los candidatos que ya habían hecho campaña, eran los partidos políticos y eran las personas que estaban pues emocionadas con sus candidatos y por los que iban a ir a votar el día de ayer. Entonces, creo que una de las funciones principales, tiene varias, desde luego el INE y el IFC, una de ellas era garantizar que esa gente fuera a votar y que los candidatos fueran votados. Entonces, por ese lado creo que sí cumplieron, pero las autoridades políticas, yo digo ahí que fallaron en dos municipios porque no lograron generar las condiciones sociales y políticas necesarias para que hubiera las elecciones extraordinarias, ¿no? Cito también que es la primera vez que en Chiapas no se pueden realizar las elecciones extraordinarias, digámoslo de otro modo, en un segundo intento. El primer intento fue la ordinaria, el segundo intento la extraordinaria. En otras ocasiones ya hemos tenido elecciones extraordinarias porque había problemas en las ordinarias, pero sí se lograron generar las condiciones adecuadas para que se llevaran a cabo las extraordinarias, y ahí ya quedaba todo tranquilo. Ahorita nos quedaron pendientes dos con esas características que yo veo de que las autoridades políticas no, por diversas circunstancias, que esas hay que analizarlas por aparte, ¿verdad? No generaron las condiciones para que hubiera autoridades. Así claro. Es. Sí, quiero un último comentario, por favor. Y yo recuerdo Frontera Comalapa era un municipio pues pacífico, ¿verdad? A mí me tocaba muchas veces ir a Motocintla, pasar a Frontera Comalapa, y de repente el panorama cambió, ¿no? En Frontera Comalapa. Hay que analizar cuáles fueron los orígenes, ¿verdad? De esta transformación que pues está preocupante. Sobre todo hay una zona donde parece el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Porque hay una serie de desaparecidos y es una constante, ¿no? Hay desapariciones hasta de un poeta guatemalteco hace como unos 2 meses que tuvieron que intervenir las autoridades de Guatemala, y afortunadamente estaba con vida el poeta y lograron liberarlo, ¿verdad? Y entonces creo que allí hay que trabajar mucho en Frontera Comalapa. Y hay otros municipios que, aunque no participaron en esta elección, como Rincón Chamula, Pueblo Nuevo, Solistahuacán y otros, que también son focos rojos, ¿verdad? Donde hay que trabajar mucho en temas de concertación, de seguridad, para que no sucedan situaciones violentas en el 2024. Claro, pues eso es lo que todos deseamos, ¿no? Finalmente, solo reiterar, un proceso electoral blanco, no hubo pues, cosas que lamentar.
decirles que vamos a tener a las 13 horas de entrevista al presidente del Instituto Electoral, el doctor Osvaldo Chacón, y vamos a ver qué nos dice del caso de Venustiano Carranza, que pues está en duda, que puede caer esa elección, está ahí con serios problemas que él nos va a explicar qué va a pasar, y también qué va a pasar con los otros dos municipios. Vamos a preguntar, así de que, pues muchas gracias. Esta es la entrega de Arsenal de Plumas y nos vemos mañana. Bueno, pues gracias, ¿qué tal? Gracias. Hasta luego.